El gallo de las brujas, escrita por Cofradías de Brujas. La vida de los palenques es arriesgada y peligrosa si no se sabe andar en ese medio, y si bien es cierto que la suerte es la que manda en quien se llevará la victoria, algunas veces hay quienes usan las fuerzas de las tinieblas para ganar a toda costa. Santiago era el capellán de la parroquia de Todos los Santos, cerca de Tonalá, Jalisco, y la única ayuda del padre Cosme, un sacerdote ya entrado en años, estricto, pero de muy buen corazón, y preocupado por su comunidad. Probablemente el siglo pasado eso era muy común. Hoy en día esas virtudes casi ya no se ven. Era algo así como octubre de 1922. La situación económica del país estaba complicada como en todos lados. El caso era que la parroquia requería de reparaciones para la fiesta patronal el día 1 de noviembre, pero como en todos los casos, las donaciones de los feligreses no eran suficientes. Todos iban al día, y a Santiago se le ocurrió la idea debido a su secreta afición a los gallos. De jugar apuestas en el palenque, a modo de ayudar a su padrino el padre Cosme, solamente que había un problema. El viejecito no veía con muy buenos ojos los juegos de azar, pues sabía perfectamente que detrás de ellos el diablo siempre andaba metiendo la mano, y al parecer don Cosme no se equivoca, pues ni bien Santiago se había metido la idea en la cabezota y planeaba irse a hurtadillas para comenzar a generar ganancias y así ayudar al sacerdote. Un trío de mujeres arribaron a Tonalá, acompañadas de caponeros, soltadores, amarradores y criadores de gallos de pelea. Las elegantes mujeres no se presentaron como cualquiera pensaría ante la alta sociedad, debido a sus elegantes ropajes y el lujo que ostentaban incluso en sus equipos de competencia, sino se fueron directamente a retar al partido local. Las tres hermanas eran Meridiana, Prudencia y Carmila. Lógicamente los varones presentes rieron a carcajada pelada, a lo que Carmila, la mayor de las hermanas, puso un enorme fajo de billetes sobre la mesa. Finalmente las tomaron en serio. Para desgracia de eso, galleros fanfarrones nunca se tomaron el tiempo de inspeccionar a los contendientes de sus invitadas. No fue sino al salir al ruedo que vieron a esa bestia negra alargada, pareciendo más un grotesco reptil que a un ave, pero por su fisiología tenía plumas, tenía pico y cresta, además de espolones, aunque muy extraño en su aspecto. Dedujeron que era un gallo. Las peleas fueron rápidas y concisas. Las tres hermanas se llevaron sin sudar una millonada a sus bolsillos, dejando boquiabiertos y con los ojos pelados a quienes se habían, en un inicio, burlado de ellas. En peleas posteriores, las mujeres ya iban con la confianza de la gente. Ustedes saben que en los poblados antes, las noticias volaban de boca en boca, trayendo el rumor de las tres reinas, que era como las había apodado la gente de la región, teniendo ya un nutrido grupo de admiradores y seguidores que ya apostaban a favor de las féminas para llevarse una parte de las grandes fortunas que amasaban estas mujeres que al parecer eran expertas en este tipo de aficiones. A dichas de vocabulario popular, eran las mejores galleras de todos los tiempos hasta esa fecha, y aparte valientes, pues cada que alguien les ponía frente para reclamarles era Meridiana quien con unas palabras ponía quieto al fanfarrón, y en caso de no entender, sus hombres venían armados, cuidando de sus patronas, las que más parecían sus dueñas por el fervor con el que afanosamente las protegían de todo aquel que osara acercarse sin permiso a las damas. Santiago venía haciendo su recorrido por el lado opuesto de donde estas bellezas comenzaron su trayecto, por lo que a pesar de los rumores aún no tendrían la oportunidad de enfrentarse. Santiago tenía un buen ojo y sabía cuándo apostar y cuándo no. Era excelente apostador, aunque nunca se había animado a meterse directamente en las peleas porque no quería enfadar a don Cosme. La intención del muchacho era buena, la de ayudar a remodelar la iglesia y que su querido mentor no estuviera todo el tiempo preocupado. El padrecito ya había caído enfermo el año anterior debido a una pulmonía no grave, pero a su edad.
Ya era riesgoso que se enfermara y nunca falta el amigo fiel que le fue con el chisme a don Cosme acerca de las andanzas de su protegido. Chamaco carajo, cuando vuelva le daré una paliza. Pero ni bien terminaba sus retobos el ancianito, Raúl le dijo que eso no era lo malo del asunto, sino que las 3 extrañas mujeres que venían a la contra, de alguna manera, planeaban algo maligno. Pues habían acabado no solo con quien se les puso enfrente, cosas extrañas pasaban cuando ellas llegaban a una localidad, las siembras se secaban, los animales se enfermaban, los niños desaparecían y el agua se amargaba. Don Cosme conocía esos síntomas, pero no quiso adelantar conclusiones. Preguntó a Raúl por dónde andaba Santiago y éste se ofreció a llevarlo, llegando a Tequila. Santiago se puso blanco al ver a su padrino llegar. Pero el viejo sacerdote no iba a reprenderlo o regañarle. Le comentó acerca de lo que la gente decía de las tales mujeres. El muchacho le dijo que conocía los rumores, pero que no las había visto. Cuando Raúl le contó lo que le dijo al sacerdote, Santiago recordó que hacía tiempo eso sucedía en el pueblo con frecuencia, antes que fundaran la parroquia. «Son brujas, padrino», dijo viendo preocupado a don Cosme, quien cambió su delicado semblante por una estampa de arrojo y valor. Pero a la vez de preocupación, él nunca había visto de frente a una bruja, mucho menos a 3. Al llegar a San Juan de Dios, vieron en acción a las 3 nigromantes por primera vez. Santiago se quedó pasmado al ver a ese supuesto gallo endemoniado, dando a relucir lo obvio. Esa criatura no podía ser un gallo de ninguna manera, aunque se esforzaban para hacerlo pasar por uno. Dudaba incluso que fuera un animal creado por Dios Altísimo. Don Cosme se santiguó al momento de verlo, pues tenía la misma impresión que su ahijado. Esa cosa definitivamente no pertenecía a este mundo. Raúl quedó aterrado al ver a las hermanas y les avisó a sus compañeros que les estaban mirando directamente. Como si lo hubiesen adivinado, las brujas miraron retadora y desafiantemente a los hombres, pero con un aire soberbio y despreocupado, dando a entender que no eran cualesquiera mujeres, sino gente peligrosa y de cuidado. Santiago no apostó esa noche, sin embargo. Se quedaron observando a las mujeres detenidamente, pues querían comprobar que lo que decían era cierto. Mientras tanto, don Cosme visitó al párroco local, un joven sacerdote llamado Ramiro, para cuestionarle si sus feligreses le habían reportado cosas extrañas en los últimos días en que esas mujeres llegaron a su comunidad. El joven párroco, secando nervioso el sudor de su frente, le comentó acerca de cosas aterradoras que los fieles le venían contando desde la semana anterior. Lo mismo que Raúl ya les había confiado anteriormente, don Cosme se convenció de que todo era verdad. Las milpas secas, la enfermedad y muerte repentina de los animales, el agua de ríos, pozos y arroyos amarga y la misteriosa desaparición de los niños, todo concordaba, era verdad. Esas 3 mujeres eran brujas, y no solo en ese pueblo sucedían cosas, sino en todos los poblados aledaños. Dicen que la curiosidad mató al gato. Sin sospechar que los seguían de cerca, Raúl y don Cosme cayeron en las manos de esas brujas, por lo menos de sus hombres. Los subieron a un camión y se los llevaron. La cosa era clara: o se quitaban de su camino, o el viejo y su amigo pagarían las consecuencias. Pero Santiago, astuto, les propuso un trato, una apuesta. Sin embargo, las condiciones las pondría un juez imparcial. Meridiana y Prudencia rieron, pero Carmila aceptó. «No ganarás, chamaco, sabes quiénes somos y de lo que somos capaces», Santiago enfatizó en su pedido, y la bruja líder asintió, junto con lo que don Cosme le había dicho desde que era niño sobre las brujas y cosas que fue preguntando a los ancianos del pueblo. Comenzó a comprar cosas como un gesto de amabilidad ganase o perdiese la contienda. De inicio escogió al peor gallo, poniéndolo al inicio, porque debía cerciorarse de parecer presa fácil y que las brujas se confiaran. Darían batalla, sí, pero estaba consciente, al igual que todos, que no podían ganarles, además de que si lo hacían matarían a don Cosme y a Raúl, si no es que ya estaban muertos.
Compró confeti, serpentinas, arroz y 10 kilos de sal, silbatos y cornetines. Debían hacer que las brujas se distrajeran con su victoria. Ellas eran astutas, inteligentes y muy viejas. Su confianza era demasiada y era evidente que se sabían invencibles. Corrió a la parroquia y pidió al sacerdote consagrar la sal. Nadie debía conocer el plan por seguridad de sus amigos. Y así las peleas comenzaron, tal como Santiago lo había planeado. La primera pelea fue una burla. El animalejo no duró ni 10 segundos. El gallo infernal lo hizo pedazos. Las brujas reían a carcajadas saboreando su victoria, la cual era ya casi un hecho. El padre Ramiro miró preocupado a Santiago, que estaba sereno, calmado, pero con una tensión que se sentía en el aire. Los galleros también miraban al muchacho preocupados. Era su dinero lo que estaba en juego. Sabían que Santiago era el mejor apostador de toda la comarca. Sin embargo, comenzaron a dudar de que supiera lo que estaba haciendo. Pase lo que pase, señores, vamos a ganar. Confíen en mí. Resignados, los galleros soltaron a un colorado de fina estampa, pero de mayor corpulencia y garbo que el resto de los gallos estándar. El animalito dio una reñida batalla. De hecho, duró bastante tiempo, haciendo que esa grotesca bestia se cansara. A pesar de la violencia y poderío de la demoníaca criatura, el valeroso gallo rojo nunca se rindió. Dio todo de sí, pero a final de cuentas sufrió el mismo destino que sus compañeros emplumados. Carmila se acercó a Santiago visiblemente fastidiada, como queriendo meter miedo en el chico. Son patadas de ahogado, muchacho. Ríndete, nada cambiará el resultado. Los milagros no existen. Pero Santiago asintió amablemente y reverenció su sombrero. No, señora, en Jalisco los hombres tenemos palabra de honor. Dijimos todo el derbi y faltan 2 peleas. Carmila se sentó fastidiada en su lujoso asiento, asintiendo aburrida con la cabeza. Entretanto, sus hermanas ya estaban frotando sus manos, imaginándose contando todo ese dinero. La bruja mayor había dicho palabras muy duras a Santiago y el padre Ramiro, y al parecer tenía razón. Santiago llevaba todas las de perder. No habían ganado ni una pelea, estaban perdiendo una fortuna y solo faltaban 2 encuentros. La gente pensaba exactamente lo mismo, pero para sorpresa de todos, Santiago se mostraba extremadamente confiado, aunque en opinión de los galleros que lo conocían de toda la vida, tal pareciera que su talento innato para las apuestas se había desvanecido junto con su cordura. El padre Ramiro le decía que debían retirarse antes de que la deuda se volviera impagable. Era una pelea perdida desde el comienzo. Sin embargo, Santiago le guiñó el ojo al sacerdote agregando: hombres de poca fe. Tomando al padre del hombro, señaló discretamente a las gradas, mostrándole a varios niños entre el público estratégicamente colocados, con saquitos de yute blancos en sus manos. El padre entendió todo. La apuesta de Santiago no era precisamente que ellos ganaran. Quien quiera que ganara, todos se llevarían la sorpresa de sus vidas. La idea del muchacho era la de hacer tiempo. El sol saldría en cualquier momento y una gran sorpresa estaba preparada para terminar con el cuadro. La penúltima pelea dio comienzo. Santiago había elegido bien a sus contendientes. Las hermanas estaban fastidiadas hasta que vieron que a su criatura ya le costaba mucho trabajo mantener el ritmo. Estaba cansada y al borde del colapso. A duras penas ganaron esta vez, resultando herido el gallo diabólico para colmo. Aún así, ellas ya habían ganado. Y la pelea final sería meramente de trámite ante el público. Presentaron a un hermoso gallo giro verde y dorado. Pareció reavivar los ánimos de la gente. Su talante era distinto. Era un poco más alto y pesado de lo normal. Y dicho animalito tenía una particularidad. Cuando el adefesio negro lanzó una patada al aire, este se agachó, y así varias veces, y en una oportunidad prensó una de las patas de esa cosa, obligándolo a pelear a ras de suelo, provocando que esa extraña bestia evitara el ataque aéreo, lo cual le costó la vida.
trabajosamente dio batalla, matando de chiripa al valiente Giro, que peleó como todo un gladiador hasta el final, pero a la vez cayendo muerto también. La gente se agachó, sabiendo que los esfuerzos de los muchachos, aunque valientes, no sirvieron de nada. Los corredores juntaban el dinero y lo repartían entre tanto. Carmila, con un gesto arrogante, miraba a Santiago, finalmente reconociendo que tenía palabra de honor y que al final habían dado una gran pelea. Lamentablemente, la decisión de los jueces era imparcial y clara. Las tres reinas eran las ganadoras. Comenzaron a juntar las apuestas para entregarlas a las ganadoras. Las brujas se llevarían una millonada libre de polvo y paja. Al momento en que entregaron el dinero, Santiago hizo señas de hacer ovación de pie, y entre la estruendosa música, los aplausos, vítores y animación, comenzó a llover el confeti, las serpentinas, el arroz, y tal como si el tiempo se pausara en ese interminable segundo, algo rozó la mejilla de Carmila, causándole una herida profunda, una quemadura. Santiago tomó un puñado del costalito que él mismo tenía, 3 letras que hicieron estremecer a las 3 hijas de Satanás: sal, y no se trataba de cualquier sal. El padre Ramiro la había consagrado esa misma tarde. Al darse cuenta, la gente entendió lo que pasaba. Son brujas, comenzó el griterío, pero los chiquillos con los sacos de sal comenzaron a arrojarla hacia las 3 mujeres, que pareciera que aceite hirviendo les cayera a medio lomo. Aquel simple y humilde condimento bendecido tenía el poder de arrancarle pedazos de piel a esos engendros, totalmente adoloridas y laceradas profundamente por los corrosivos golpes que los granos de sal les propinaban. Intentaron escapar para llevarse otra sorpresa al salir. El sol ya se asomaba, el alba bien alto en el horizonte, lo que ocasionó que esas bestias infernales quedaran indefensas, siendo ultimadas ahí mismo por la sal sacramentada y los rayos del astro rey. Los supuestos sirvientes quedaron estáticos, para caer después hechos polvo y huesos como sus amas y el supuesto gallo. La gente recuperó no solo su dinero, sino la tranquilidad. Raúl y el padre Cosme estaban bien y a salvo. Finalmente la parroquia se pudo remodelar en su totalidad, y a tiempo para las fiestas patronales. Nadie volvió a hablar de brujas o gallos diabólicos después de estos hechos.